El tratamiento del Helicobacter pylori ha sufrido una serie de cambios en las últimas décadas y estos cambios se deben particularmente al hecho del aumento de la resistencia bacteriana a los esquemas antibióticos tradicionales. En los últimos años han aparecido al menos 4 consensos en los cuales se discute las opciones terapéuticas para la erradicación de la bacteria. En el consenso del Colegio Americano de Gastroenterología, publicado en el año 2017, tenemos algunos puntos importantes a destacar. Lo primero es que se debe interrogar a los pacientes sobre ingesta previa de antibióticos para decidir qué medicamento es el más adecuado. En este sentido, señala el consenso de que la terapia triple basada en claritromicina, es decir, la combinación de un inhibidor de bomba de protones, claritromicina y amoxicilina o metronidazol por un periodo de tiempo de al menos 14 días, es el tratamiento recomendado en regiones donde la resistencia a claritromicina es baja, es decir, por debajo del 15%, y en pacientes sin antecedentes de exposición previa a macrólidos, logrando con ello altas tasas de erradicación, es decir, tasas por encima del 80%. Como vamos a ver más adelante, esa no es una tasa de erradicación óptima, por lo que se considera hoy en día que la erradicación óptima debería lograrse cuando esas tasas están por encima del 90-95%. Como una opción válida para pacientes en los cuales exista el antecedente de exposición previa a macrólidos o pacientes alérgicos a la penicilina, tenemos la terapia cuádruple con bismuto. ¿En qué consiste esa terapia cuádruple con bismuto? En la administración de un inhibidor de bomba de protones, de bismuto, de tetraciclina en los países en los cuales esté disponible este antibiótico y el nitroimidazol por un periodo comprendido entre 10 y 14 días. Ya vemos de que en los últimos años la terapia en 14 días es la más recomendada. Es una opción de primera línea para el tratamiento de la bacteria. En este mismo consenso se habla de la terapia secuencial como un tratamiento opcional de primera línea. ¿En qué consiste la terapia secuencial? Consiste en la administración del inhibidor de bomba de protones y amoxicilina por 5 a 7 días, seguida por el inhibidor de bomba, claritromicina y nitroimidazol por 5 a 7 días adicionales. La terapia secuencial, de acuerdo a este consenso, no se recomienda como opción de primera línea para el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Hablando un poco más sobre lo que es la resistencia antibiótica, en este esquema podemos ver en este gráfico la distribución mundial y el porcentaje de resistencia antibiótica aproximada de acuerdo a diferentes regiones. Vemos que la resistencia a la claritromicina más o menos oscila en un 20% en regiones, por ejemplo, como Colombia, por ejemplo, como Venezuela, en la parte de Sudamérica. En el caso de la resistencia a levofloxacina, vemos que hay una gran cantidad de países en los cuales no hay estudios fidedignos. Sin embargo, se nota de que la resistencia a levofloxacina es elevada en países asiáticos, en la China, en Taiwán. Otro antibiótico importante acá, que hace la bacteria resistencia de forma frecuente, es el metronidazol. A nivel mundial, la resistencia a metronidazol se acerca al 30%, en promedio está en un 26%, pero en Venezuela la resistencia al metronidazol puede ser mayor
al 40%. Todo el aumento de resistencia antibiótica pues se disminuye las tasas de erradicación de la bacteria y es un fenómeno que hemos venido observando en los últimos años. En este mismo consenso del American College of Gastroenterology vemos de que la resistencia bacteriana más frecuente se produce con el antibiótico con el metronidazol, con la claritromicina y con la levofloxacina. Existe antibióticos en los cuales la resistencia es mínima, como es el caso de la tetraciclina, que representa una opción importante más que todo para tratamientos de segunda línea, la amoxicilina, que forma parte regularmente en tratamientos de primera línea, con una tasa de resistencia bacteriana bastante baja, por debajo del 2%, y la rifabutina, que es un medicamento que se utiliza en segunda línea, con una tasa de resistencia bastante baja. Estos estudios de resistencia antibiótica fue realizado en el periodo comprendido entre el 2009 y el 2011 en los Estados Unidos. Fíjense que la levofloxacina, aparte de ser un antibiótico que produce una tasa de resistencia elevada, no carece de efectos colaterales. Por lo tanto, se reserva su uso a medicamentos de segunda línea, no de opción de primera línea en ninguno de los casos. Existe otro consenso que fue publicado un poco antes que el consenso de la Colegio Americano de Gastroenterología, que es el consenso de Toronto. En ese consenso de Toronto tenemos, por supuesto, la terapia de primera línea, y en ellos recomiendan la terapia cuádruple con bismuto, es decir, la combinación de un inhibidor de bomba de protones más bismuto más metronidazol más tetraciclina, con una opción recomendada que sería la terapia concomitante sin bismuto, es decir, la administración de un inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, metronidazol y claritromicina. Estos son los esquemas más recomendados de acuerdo al consenso de Toronto. Existen otras opciones que pueden ser válidas, que vamos a ir recomendando y analizando en posteriores diapositivas. Es importante reconocer de que la terapia triple con levofloxacina no se recomienda según el consenso de Toronto, ni la terapia cuádruple sin bismuto secuencial tampoco es recomendada por este consenso. Si existe una falla de tratamiento previo, entonces si se había administrado una terapia cuádruple sin bismuto, ellos recomiendan administrar terapia cuádruple con bismuto, en el caso de eso, y como segunda opción recomendada, pudiese plantearse la posibilidad de la terapia con levofloxacina. La terapia con levofloxacina combinada no es más que la administración de un inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y levofloxacina. Siempre recordar de que la presencia de resistencia bacteriana a la levofloxacina es un problema importante en este momento acá. Como les dije en la diapositiva anterior, la rifabutina es una opción interesante en la segunda línea de tratamiento. En realidad, lo más llamativo acá es que no se recomienda el uso de levofloxacina como terapia de primera línea en la consenso de Toronto. Otros detalles de este consenso es que la duración de tratamiento debe ser de 14 días. Como vimos en el gráfico, se recomienda la terapia cuádruple
con inhibidor de bomba, bismuto, metronidazol y tetraciclina cuando esté disponible por 14 días. La terapia cuádruple concomitante sin bismuto, que la vimos en el gráfico, también por 14 días. Restringir la terapia triple. Existe hoy en día la tendencia a obviar, debido a la resistencia que hay a la claritromicina, ha caído en desuso la terapia triple. Esta fue la primera que apareció, que era combinar el inhibidor de bomba, amoxicilina y claritromicina, o teníamos otra opción que era el inhibidor de bomba de protones, metronidazol y claritromicina. Es importante, como lo he venido destacando, de que la resistencia a la claritromicina se encuentre por debajo del 15%. Y los niveles elevados de erradicación, que fíjense con respecto a las diapositivas anteriores, se ubica ya no en el 80%, sino por encima del 85%. Destacamos entonces de que no se recomienda la terapia triple con levofloxacina como primera opción. La levofloxacina va a quedar como un medicamento de segunda opción, es decir, aquellos pacientes que no responden a la terapia convencional de primera opción. Y no se recomienda el uso de terapia secuencial, es decir, aquella que administrábamos el inhibidor de bomba de protones junto con la amoxicilina por 5 a 7 días, seguido del inhibidor de bomba de protones, metronidazol y claritromicina por 5 a 7 días más. Por ejemplo, este caso, en este trabajo publicado en Gastroenterology en el año 2019, vemos que en pacientes en los cuales exista, o en regiones en los cuales exista resistencia a claritromicina y metronidazol, se sugiere la terapia cuádruple con bismuto como opción importante de acuerdo al consenso de Toronto. Tenemos el otro consenso importante europeo de Florencia, el Maastricht 5, en el cual también recomiendan la terapia cuádruple con bismuto, y coincide también esto con el consenso del American College of Gastroenterology, que es recomendado este tipo de esquema. Cuando existe resistencia a la claritromicina y el bismuto no está disponible, se puede utilizar la terapia cuádruple concomitante, que representa una opción recomendada según el consenso de Toronto. Se recomienda también en el consenso de Florencia, el Maastricht, y en el consenso del American College of Gastroenterology. La terapia triple con el inhibidor de bomba de protones es, según el esquema, según el consenso de Toronto, debe estar restringida a áreas en los cuales la resistencia a claritromicina esté por debajo del 15%, o exista un porcentaje de erradicación probado, de acuerdo a los trabajos y de acuerdo a la epidemiología de cada región, por encima del 85%. Igualito lo plantea el consenso de Florencia, el Maastricht 5, recomienda solamente en los cuales exista la terapia triple, en los cuales la resistencia a la claritromicina sea baja. Igual ocurre con el consenso del American College of Gastroenterology. Las terapias secuenciales o híbridas no están recomendadas por el consenso de Toronto, no están recomendadas por Maastricht, y se sugieren por son una terapia sugerida por el American College of Gastroenterology. Esto se explica porque una gran parte de estudios en los Estados Unidos no han medido la resistencia real a la levofloxacina en comparación con los países asiáticos, que sabemos de que existe y es bastante elevada. Los regímenes de levofloxacina no son recomendados por el consenso de Toronto, y aquí el Maastricht no lo nombra, la levofloxacina,
y se sugiere de acuerdo a los parámetros del American College of Gastroenterology. En esta lámina podemos ver de que la resistencia, considerada lo ideal para los diferentes esquemas y de acuerdo a la susceptibilidad, deben ubicarse por encima del 90%, óptimo por encima del 95%. En esta tabla es importante destacar, este trabajo publicado en el 2014, de que en la medida de que aumentamos la duración de tratamiento, aumenta la efectividad del tratamiento cuando hay susceptibilidad tanto a la claritromicina como al metronidazol. Cuando existe resistencia a la claritromicina, fíjense que la terapia triple tiene un porcentaje prácticamente muy malo de erradicación de la bacteria, le quita demasiado también a las terapias secuenciales y la terapia concomitante de 14 días logra un porcentaje realmente muy favorable, hasta el 97% de los casos, que es bastante bueno. Cuando hay resistencia al metronidazol, se puede lograr con la terapia concomitante por 14 días un porcentaje de erradicación del 97%. Y cuando la resistencia es tanto al metronidazol como a la claritromicina, quizás utilizando lo mejor, tanto terapia cuádruple como terapia secuencial como triple, ya sea en 7, 14 días o 10 días, el porcentaje de erradicación es extremadamente malo, está por debajo del 50%. Eso es importante tener en cuenta siempre. Ahora lo difícil es tener en esas regiones, en cada una de las regiones, la estadística en cuanto a resistencia bacteriana, que varía mucho de una región a la otra. Ahora, en cuanto a la duración de tratamiento, es importante destacar, de acuerdo a este trabajo publicado en el 2017, ellos tratan de ver cuál es la duración óptima del tratamiento. Fíjense que en estos trabajos publicados en el 2016, a partir del 2016-2017, en Estados Unidos, estos son los consensos que vemos, la recomendación es el tratamiento de 14 días. Normalmente ya este tratamiento de 7 días no está recomendado. En España no se recomienda ningún tipo de tratamiento de este tipo, ni en terapia triple, ni en terapia secuencial, ni en terapia concomitante, ni en terapia basada en bismuto. Fíjense también, es importante destacar que la terapia cuádruple basada en bismuto se sugiere siempre tratamiento por 14 días. En Europa recomendan de 10 a 14 días, pero la tendencia actual es 14 días hoy en día, igual que la terapia concomitante. Terapia triple antes era de 7 a 10 días, ahora se sugiere 14 días. Como conclusión, cualquier terapia de primera línea para Helicobacter pylori debe realizarse por 14 días continuos. ¿Cuáles son las reglas para indicar tratamiento para Helicobacter pylori? La regla básicamente son simples, es utilizar o solo utilizar esquemas efectivos probados en la región, es decir, aquellos con tasas de erradicación mayores del 90%. Antibióticos, utilizar antibióticos con resistencia casi nula, como lo vimos, la amoxicilina es un tratamiento importante porque la resistencia es menor al 2%. El bismuto no tiene resistencia, tetraciclina, la furazolidona y la rifabutina son medicamentos que prácticamente deben estar incluidos en cualquier esquema de erradicación de Helicobacter de primera línea. Se debe contar con al menos 2 opciones para iniciar la terapia de primera línea, porque existen pacientes que tienen alergia o también hay pacientes que tienen intolerancia a ciertos medicamentos. El médico debe disponer de un diagnóstico confiable, entender la diferencia entre una terapia empírica y una terapia definitiva, conocer las características de los medicamentos utilizados, las características del huésped y los efectos adversos del tratamiento. Y una cosa muy importante es la educación del paciente para lograr el cumplimiento del esquema indicado.
Vamos ahora a hablar de cada uno de los esquemas. Vamos a hablar primero de la terapia de primera línea. La terapia de primera línea apareció en los años 90. Inicialmente se indicaba terapia triple, que consistía en inhibidor de bomba de protones cada 12 horas, claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas, amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas, o sería la opción metronidazol 500 miligramos cada 12 horas. Esta terapia triple se debe utilizar, como lo dicen la mayoría de los consensos, cuando la resistencia a claritromicina sea menor al 15%. Y recordar siempre de que puede fallar esta terapia triple en aproximadamente un 20 a un 30% de los pacientes. Debe evitarse, de acuerdo a los consensos del American College of Gastroenterology, evitar en pacientes que han recibido macrólidos previamente. Es decir, debemos interrogar al paciente si los macrólidos se utilizan frecuentemente en el tratamiento de infecciones respiratorias. Entonces siempre es bueno preguntar al paciente sobre el antecedente de ingesta de estos medicamentos. La claritromicina aparece acá en rojo porque es quizás lo que dicta la pauta, si existe o no resistencia a este antibiótico en particular. Con respecto a los inhibidores de bomba de protones, una gran cantidad de trabajos hacen énfasis en cuanto a la efectividad. Los más efectivos serían el esomeprazol y el rabeprazol. Y esto se debe básicamente a la variabilidad genética, el metabolismo de cada persona, ¿no? La efectividad se logra en pacientes también cuando nosotros aumentamos la duración de tratamiento. Fíjense que cuando nosotros al principio se utilizaba la terapia triple por 7 días, si lo aumentamos a 10 días, la efectividad aumenta un 4%, que es significativa, y si vamos de 10 a 14 días, la efectividad aumenta un 5% adicional. Entonces, lo óptimo sería para la terapia triple también el utilizarla por 14 días de tratamiento. En este trabajo publicado este año, hablamos de la combinación del bismuto con la terapia triple para la erradicación del Helicobacter pylori. Ellos demostraron que combinar bismuto a terapia triple estándar erradica el Helicobacter pylori en más del 90% de los pacientes. Entonces, en pacientes o en regiones, con riesgo elevado de resistencia y sin posibilidad de realizar análisis de susceptibilidad, se puede plantear fácilmente agregar bismuto a la terapia triple como una alternativa para el tratamiento de primera línea. Otra opción en terapia de primera línea por 14 días es la terapia cuádruple con bismuto o la terapia cuádruple sin bismuto. A la terapia cuádruple con bismuto la llamamos cuádruple, la terapia cuádruple sin bismuto la llamamos concomitante. La diferencia está básicamente en el uso, como su nombre lo dice, en la utilización de bismuto. En la cuádruple utilizamos el inhibidor de bomba de protones cada 12 horas, metronidazol a dosis de 250 a 500 miligramos cada 6 horas, tetraciclina, donde esté disponible, 500 miligramos cada 6 horas, y subsalicilato de bismuto 300 miligramos o subcitrato de bismuto de 150 a 300 miligramos cada 6 horas. Esta es una opción muy válida cuando el paciente es alérgico a la penicilina, es una buena opción. La terapia cuádruple sin bismuto, o llamada también, como les digo, concomitante, es la utilización de un inhibidor de bomba de protones cada 12 horas, amoxicilina 1000 miligramos o 1 gramo cada 12 horas, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas y un nitrimidazol, tinidazol o metronidazol 500 miligramos cada 12 horas. Existe en Europa un medicamento, se llama Pilera, que es la combinación de bismuto, metronidazol, tetraciclina, y se agrega el inhibidor de bomba de protones aparte, que ha demostrado un porcentaje de erradicación elevado, por encima del 90%.
representa también una opción de primera línea y también es una terapia cuádruple. Otra opción en terapias de primera línea que ya vimos es la terapia secuencial, que como ya lo hemos dicho, consiste en la administración del inhibidor de bomba de protones cada 12 horas, amoxicilina 500 miligramos BID por 5 a 7 días, seguida del inhibidor de bomba cada 12 más claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, más metronidazol 500 miligramos 2 veces al día por 5 a 7 días más. Se llama terapia secuencial y forma parte de la terapia de primera línea. En cuanto a la eficacia de los diferentes tratamientos de acuerdo a la resistencia bacteriana, fíjense este trabajo publicado en el Journal of Biomedical Science por Liu y colaboradores, en el cual vemos de que cuando existe resistencia a claritromicina, el uso de terapia cuádruple por 14 días o por 10 días es altamente efectivo, incluso cuando la resistencia a claritromicina es elevada. Igual ocurre más o menos en el caso de prevalencia de metronidazol, resistencia al metronidazol. También la terapia cuádruple entre 10 y 14 días luce una opción bastante buena, y esto aplica, por ejemplo, el caso de nuestro país Venezuela, en el cual la resistencia de metronidazol es bastante elevada. Pudiese plantear la utilización de terapia cuádruple por 14 días de una forma efectiva. Es una buena opción. Las dosis recomendadas, por ejemplo, en el caso del bismuto, es importante destacar, de acuerdo al consenso de Toronto, recomiendan el uso de bismuto aproximadamente 4 veces al día. De esto vamos a hablar en las terapias nuevas en otro webinar. Y el metronidazol consideran el uso de 500 miligramos 3 veces al día o 4 veces al día. Recordar que el metronidazol es un medicamento cuya tolerancia a veces es compleja, produce muchos efectos colaterales. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Realmente 4 veces al día 500 miligramos, una dosis de 2 gramos es bastante elevada y no todo el mundo la tolera. En el caso de los inhibidores de bomba, ya les dije que la parte genética, el CYP2, C19 es importante, porque eso es lo que hace que el medicamento se metabolice mucho más rápido. Entonces lo que se recomienda es el uso del esomeprazol a dosis de 40 miligramos, o el rabeprazol, no lo tenemos disponible acá en el país, el rabeprazol a dosis de 20 miligramos al menos 2 veces al día. Es una buena opción de acuerdo al consenso de Toronto y de acuerdo a una gran cantidad de revisiones actuales, ¿no? Con respecto a terapia cuádruple con bismuto versus terapia triple con claritromicina, fíjense este trabajo publicado en Digestion en el 2013 por Venerito y colaboradores. Vemos de que lo más importante acá es que la efectividad, el porcentaje de erradicación utilizando la terapia triple ha disminuido de un 79,4% a un 61,5% en comparación en un periodo que va del 2000 al 2005, 7 estudios, a el periodo entre el 2006 y el 2011. O sea, se ha visto un aumento, una pérdida de la efectividad de la terapia con la terapia triple. Esto en contraste con la terapia cuádruple con bismuto, en la cual vemos un porcentaje bastante aceptable de erradicación que se ubica por encima del 80%, que no es óptima, pero es bastante significativa. Lo más importante acá sería destacar la pérdida de efectividad por la resistencia probablemente a claritromicina y metronidazol de la terapia triple. Si comparamos terapia secuencial con terapia concomitante en erradicación del Helicobacter pylori, en este trabajo de Fallon, publicado en Gastroenterology en el 2016, vemos
y de acuerdo al consenso de Toronto, de que el porcentaje de erradicación mayor al 80% se logra con terapia concomitante, más no con terapia secuencial. Es por ello de que en ese consenso no se recomienda el uso de terapia secuencial como terapia de primera línea. Hablando de otros consensos, por acá en la región de Latinoamérica tenemos el consenso mexicano sobre el Helicobacter pylori. Este fue publicado un poquito más acá, posterior al de Toronto, posterior al del American College en el año 2018. Tenemos un tratamiento de primera línea, ya lo sabemos, terapia cuádruple con bismuto o sin bismuto, que es la concomitante. Ya hablamos de las dosis. Si uno logra la erradicación, perfecto. Es importante verificar, de acuerdo a las últimas revisiones, si se logra erradicar la bacteria. Si no se logra erradicar la bacteria, pues deberíamos testear, deberíamos conocer la susceptibilidad antimicrobiana. Si nosotros tenemos disponible esto, pues la terapia la vamos a basar en esa susceptibilidad. Pero si no la tenemos disponible, pues si hay, vamos a utilizar terapia cuádruple con bismuto. Si fue utilizada la terapia concomitante, podemos utilizar el régimen triple con levofloxacino por 14 días, ya les digo, eso varía, terapia segunda línea ya, o una terapia concomitante por 14 días si fue el cuádruple. Siempre se hace énfasis en este tipo de consensos a nivel de Latinoamérica en la resistencia a la claritromicina, que óptimamente debería estar por debajo del 15%. Eso es lo óptimo. En esta revisión del 2018 vemos de que analizan ellos un poquito más a fondo cuáles son las consideraciones farmacológicas y el tratamiento paso a paso de la infección por Helicobacter pylori, colocan la terapia de primera línea y la basan en la presencia de resistencia baja o intermedia al metronidazol, es decir, por debajo del 40%, o cuando hay una resistencia alta al metronidazol, como en nuestra región, Venezuela, entonces ellos plantean los dos tipos de terapia cuádruple, pero plantean el uso de la terapia cuádruple con bismuto en pacientes en países con alta resistencia a metronidazol, como es nuestro caso. Este trabajo se publicó en el año pasado, en el año 2019, por Suzuki y colaboradores. ¿Cómo debemos nosotros manejar la resistencia antimicrobiana? Pues la resistencia antimicrobiana es manejada básicamente con terapias de segunda línea. Hay un medicamento que vamos a hablar a posterior en el siguiente webinar, que es el vonoprazan, que se ha utilizado mucho en países como Japón, la China, etcétera, como terapia triple o terapia dual con buena respuesta. Tenemos entonces el uso de la terapia cuádruple con bismuto. Es importante hacer notar de que los inhibidores de bomba, mientras que la dosis sea más elevada, son más efectivos. Igual que la duración del tratamiento. Si el tratamiento es más prolongado, es mucho más efectivo. Por eso es que cuando nosotros utilizamos terapias de exomeprazol a dosis elevada, nosotros una aproximada de 10 días obtenemos cifras de erradicación del 90%. Esto varía mucho de una región a la otra, eso es lo que debemos estar claro. No es igual la resistencia bacteriana en países de Europa o del Asia a la resistencia bacteriana en países de América Latina. La terapia concomitante, ya hemos dicho varias veces de qué medicamento el esquema antibiótico de la terapia concomitante, entre 5 y 14 días, en realidad logra una erradicación del 83%, ya consideramos que 5 o 7 días es demasiado poco, lo que debe darse es de 14 días, de acuerdo a los consensos. La terapia triple estándar, fíjense el porcentaje de erradicación cuando se da por 7 días es apenas el 73%, si lo aumentamos a 14 días es el 81%. Y las dosis duales, con altas dosis, estos son dosis que vamos a ver como terapia segunda línea,
que utilizan el esomeprazol, la amoxicilina, que es un medicamento que no, ya hemos dicho que no tiene ningún tipo de, no genera resistencia, por 14 días puede lograr un porcentaje de erradicación alto, aproximadamente de un 86%. Las pruebas de susceptibilidad, los esquemas de tratamiento mejor tolerados y más efectivos deben utilizarse como primera opción. Como lo hemos dicho, si el esquema de susceptibilidad está disponible, pues lo podemos o debemos utilizarlo. Si hay susceptibilidad a la claritromicina, pues vamos a dar terapia triple con claritromicina por 14 días, la terapia triple convencional. Si existe resistencia a la claritromicina y es sensible al metronidazol, cambiamos por la terapia triple basada en metronidazol, pero por 14 días. Si hay resistencia de claritromicina y metronidazol a la vez, podemos plantear el uso de levofloxacina. Si la levofloxacina ha demostrado de que no existe tanta resistencia allí. Y se sugiere una terapia triple basada en levofloxacina por 14 días. Si no disponemos, que en la mayoría de los casos, vamos a dar una terapia empírica. Y la terapia empírica se basa básicamente en regímenes efectivos localmente probados, de los cuales las terapias cuádruples con bismuto por 14 días son las más utilizadas, y la terapia que incluye la rifabutina, la furazolidona, etcétera, son medicamentos o terapias de segunda línea, las considero yo. Entonces, esta segunda línea es si falla el tratamiento de primera línea. La terapia de erradicación, en conclusión, la terapia cuádruple es una buena alternativa como terapia de primera línea. Es el mayor problema que se presenta en la falta de adherencia al tratamiento por parte del paciente, y la decisión debería depender de la resistencia antimicrobiana local. Aquí en este cuadro vemos los costos y la cantidad de tabletas de acuerdo a cada una de las terapias. Por ejemplo, la terapia triple utiliza aproximadamente 84 tabletas. La terapia secuencial, aproximadamente 50 tabletas si la indicamos por 10 días, más o menos. Terapias concomitantes pueden llegar hasta 112, hasta 140 en el caso del uso de pilera e inhibidores de bomba. Y los costos son altos en Europa, como vemos acá, y aquí en Latinoamérica siguen siendo muy elevados, en realidad. ¿Cuál es la estrategia o las mejores estrategias para mejorar la eficacia de la terapia de primera línea para el Helicobacter pylori? Lo primero sería aumentar la duración del tratamiento, como lo hemos dicho. En este momento no es factible utilizar tratamientos que duren menos de 14 días. Usar dosis elevadas de inhibidores de bomba de protones o medicamentos nuevos. Utilizar regímenes de 4 drogas, terapia cuádruple con bismuto, terapia concomitante, terapia secuencial o terapia híbrida. Una terapia basada en la susceptibilidad de la región sería lo óptimo. El uso de probióticos, que vamos a discutir posteriormente. Y se recomienda, según el consenso de Houston del 2018, la confirmación de la erradicación post-tratamiento con pruebas no invasivas, porque sabemos que la mayoría de las veces, cerca de un 20% de los pacientes, no logramos erradicar la bacteria.